Hola amigos, nuevamente estamos acá con la lectura de Hechos de los Apóstoles. Hoy continuamos con el capítulo número 4. Antes de iniciar les agradezco que se suscriban, que comparten el video y que le den like. Eso me ayudaría mucho a seguir creando contenido. E iniciamos con la lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4. Pedro y Juan ante el concilio. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5.000. Al día siguiente, el concilio integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos, pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa, y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio. Pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Los creyentes oran por valentía. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos, hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojados las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, del gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo a tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha tus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillosas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Los creyentes comparten sus bienes. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu.
Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaban sobre todos ellos. No habían necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Y este fue el capítulo número 4 de Hechos de los Apóstoles. La idea central es que la verdadera fe puede encontrar oposición, pero Dios siempre va a dar valor a los que permanecen firmes en esa fe. Iniciamos con que Pedro y Juan son llevados ante las autoridades porque estaban enseñando y anunciaban la resurrección de los muertos por medio de Jesús. Y a causa de esto tuvieron opositores, pero a pesar de tener opositores, muchos creyeron y el número de seguidores subió. Con esto tenemos dos cuestiones. Lo que decía Jesús al inicio: todo el que esté listo para recibir el mensaje lo va a recibir, y esos son los creyentes que se suman a la causa. Y lo otro es que el mensaje de Dios transforma vidas, pero no necesariamente todos lo recibirán bien, que fue en el caso por el cual arrestaron a Juan y a Pedro. Y las autoridades los cuestionan, que con qué autoridad pueden hacer eso. Y Pedro asume este reto con valentía e indica que fue sanado en el nombre de Jesús, que el pueblo de Israel fue sanado por Jesús. Y es el mismo mensaje que transmitía el propio Jesús y ahora Pedro lo replica. La salvación está en Jesús. Pedro deja claro que Jesús no es simplemente un profeta más, sino el medio que estableció Dios para la salvación. Las autoridades se sorprenden porque Pedro y Juan eran hombres comunes, no sabían de las escrituras. Esto es algo muy importante que también hay que tener en cuenta. La mayoría de los apóstoles no eran necesariamente personas estudiadas, porque sí, eran personas muy inteligentes, pero no eran personas cultas para el estándar de esa época. Eran personas comunes y corrientes a comparación de los sacerdotes o las autoridades de la ley, que sí eran hombres muy estudiosos y que eran hombres reconocidos y respetados. En cambio, los apóstoles eran personas que tenían una vida normal, que no eran importantes y que no eran relevantes. Sin embargo, las mismas autoridades reconocen que Pedro y Juan hablaban con mucha sabiduría, con mucha inteligencia. Esto demuestra que Pedro y Juan obtuvieron este don gracias al Espíritu Santo y por seguir y aplicar lo que les enseñaba también el mismo Jesús. Recordemos que esto también va un poco relacionado con la lectura de los proverbios. En los proverbios se indica mucho que la sabiduría bíblica es aplicar los consejos que nos da Dios o los consejos que nos da Jesús, y por ende nosotros al aplicar o seguir los ejemplos de Jesús vamos a ser personas muy sabias. En eso las autoridades les ordenan que ya no pueden hablar de Jesús, pero Pedro y Juan responden que ellos tienen que obedecer a Dios antes que los hombres. Esto también es muy importante, porque muchas veces las personas se dejan llevar por las enseñanzas de otras personas. Ahora, no quiere decir que las enseñanzas que nos dan algunas personas sean malas, no, porque también hay personas muy buenas que dan buenos consejos, pero recordemos que Dios nos va a dar los mejores consejos que podemos encontrar. Y después ellos siguen mencionando: nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Esto nuevamente es un recordatorio que nosotros, los creyentes, estamos llamados a seguir replicando el mensaje de amor y de salvación de Jesús. Después de que Pedro y Juan fueran liberados, ellos regresaron con los creyentes y les contaron todo lo que sucedió. Todos los creyentes deciden orar
con las siguientes frases: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Estas frases pueden aplicarse tanto como para aquella época como para la época actual. ¿Por qué? Porque desde que Jesús pisó la tierra, siempre ha existido personas que han negado la existencia de Jesús, y va a seguir existiendo personas que seguirán negando la existencia de Jesús. Y ellos oran principalmente para lo siguiente: para tener valor en seguir hablando de Jesús. Piden que Dios les conceda hablar con valentía y que continúen haciendo señales, como lo indica en el versículo número 30. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu siervo Jesús. Y recordemos que el mensaje central sigue enfocándose en Jesús. Ellos no quieren ser el centro de atención, no quieren estar en un pedestal por sí mismos. Pedro y Juan no quieren que la gente los siga a ellos. Pedro y Juan quieren que sigan directamente a Jesús, que al que hay que ver directamente es a Jesús. Esto puede significar lo siguiente: la oración no siempre consiste en pedir que desaparezcan las dificultades, también puede consistir en pedir fuerzas para enfrentar los problemas. Y después del versículo 30 se ve reflejado la señal milagrosa, que en este caso se nos indica que tembló y que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto podríamos tomarlo como de forma literal, pero también como una forma simbólica, porque no sabemos exactamente si fue real que en ese momento tembló o no. Muy probablemente tal vez tembló en aquella ocasión, y puede que sí, el poder de Dios hizo que temblara en ese entonces, pero también tomámoslo como un simbolismo o algo espiritual, que esa oración que estaban realizando esas personas fue tan fuerte, fue tan honesta y que de verdad salió del corazón. Se puede comparar con la fuerza de un temblor. Puede significar eso, puede ser un simbolismo, puede ser una metáfora. Recordemos que en la Biblia también hay muchas metáforas. Cualquiera de los dos escenarios es válido. Y después se nos explica que los creyentes comparten sus bienes, ya para finalizar el capítulo, que aquí básicamente se nos describe cómo vivían los nuevos creyentes, que de hecho también en el capítulo 2 se habla de ello, que existía una gran unidad y compartían sus bienes para ayudar a los que tenían necesidad. No significa que todos fueran iguales económicamente, sino que aquí se muestra más que todo el uso del sentido común y de la lógica. Las posesiones no tienen que estar por encima de la necesidad de las personas. Y recordemos que entre los seguidores de Jesús había muchas personas que tenían un buen estatus o que tenían una vida acomodada. Y ellos, al querer practicar o seguir el ejemplo de Jesús, cuando veían que algún otro creyente estaba pasando una necesidad o un problema, las personas que tenían las posibilidades de ayudarlo lo hacían con todo el gusto, sin necesidad de esperar un rédito o un reconocimiento público, que esto también es algo muy importante para los primeros creyentes. Todos ayudaban porque de verdad les nacía del corazón y no esperando un reconocimiento público. Eso quiere decir que la fe y las enseñanzas de Jesús estaba comenzando a reflejarse en la manera de vivir de esta primera iglesia. Por lo cual, este capítulo podemos concluirlo de la siguiente manera: que Jesús sigue siendo el centro del mensaje del Evangelio. El Espíritu Santo nos va a dar el valor para hablar de Dios. La oposición no significa que Dios haya abandonado a sus hijos. Debemos entender que desde que Jesús estuvo en la tierra, Él siempre ha tenido personas que lo nieguen y van a seguir existiendo, y que una verdadera comunidad de fe se caracteriza por la unidad y la solidaridad. A veces nosotros como creyentes podemos tener miedo de hablar de nuestra fe, y eso es algo que pasa en la actualidad,
porque tal vez vamos a encontrar muchas críticas por parte de otros sectores. Eso sucedía en aquel tiempo en que Jesús vino a la tierra. ¿Cuáles eran los opositores de Jesús? Los fariseos, las autoridades religiosas que negaban que él era el Hijo de Dios. Y para la actualidad, los creyentes también seguimos teniendo opositores, nada más que no son fariseos, ahora son otro tipo de personas. Pueden ser ateos, pueden ser personas de otras religiones inclusive, pero ya no se cuestiona como en los tiempos de antes, sino que se cuestiona de una forma muy diferente. Aquí es donde nosotros como creyentes tenemos que tener la valentía para hablar de Dios y siempre con respeto, porque tal vez nosotros podemos conversar, por ejemplo, con alguna persona atea y nosotros tenemos también que respetar la posición de esa persona. Él nos podrá llegar y decir, no cree en Dios, y nosotros podemos responderle, ok, respeto tu opinión, pero yo sí creo en Dios, que creo que ahí es lo importante, tener respeto, porque tampoco nosotros queremos imponer una idea. La idea es transmitir un mensaje y el que esté listo para recibirlo lo va a recibir. Aquí lo importante es hacer lo correcto, porque sabemos que otras personas pueden criticarnos. Ahora, aquí hay algo muy importante. Precisamente, muchas personas que no son creyentes nos van a criticar por esto mismo, porque lamentablemente a los cristianos se nos han encasillado en un estereotipo de que nosotros tenemos que ser personas perfectas y que nunca nos tenemos que equivocar, porque si nos equivocamos cometimos un pecado y nos van a señalar con el dedo, o que nosotros también pasamos señalando a los demás con un dedo porque cometieron pecados. Y creo que este paradigma tiene que cambiar. Nosotros como cristianos sí, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús y hacer lo correcto, pero también tenemos que reconocer que no somos perfectos y que vamos a errar en cualquier momento. Nadie es perfecto, recordemos, y lamentablemente para las personas que persiguen a los creyentes, siempre van a utilizar esta arma, siempre van a buscar el más mínimo error de los cristianos para indicarnos o recriminarnos de que entonces no somos buenos cristianos porque no somos perfectos. Eso es lo principal. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer que somos cualquier otro humano más que comete errores y que intenta salir adelante, con la diferencia de que nosotros confiamos en Jesús y seguimos las enseñanzas de Jesús para tomar las decisiones correctas. También aquí dejar claros, no todos los que no son creyentes son malos. Hay muchas personas ateas que respetan a los creyentes. Y aquí también es otra cuestión que nosotros como cristianos tenemos que diferenciar. Criminalizamos a los que nos dicen que son ateos, los señalamos con un dedo indicando que ya por ende son pecadores. Tampoco nosotros tenemos que caer en este juego. Nosotros tenemos que respetar. Sí, compartamos el mensaje de Jesús, pero si alguien nos indica no creo, le deseamos buena suerte, bendiciones, pero eso sí, nosotros seguimos por otro camino, por el camino de creer. ¿Y cuál es el deber de la otra persona? También respetarnos a nosotros, que eso yo creo que es lo más importante que se tiene que hacer. Hoy en día lo que se tiene que hacer es un diálogo y no tanto un debate para ver quién es el que gana y quién es el que tiene la razón. Tenemos que dialogar y tener la libertad de expresar nuestras opiniones. Y con esto me despido. Espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Si ustedes entendieron alguna otra cosa, me gustaría leerlos. Y por favor compartan este video, denle like y suscríbanse para seguir creando más videos y compartir el mensaje de Dios. Y nos vemos para el próximo capítulo. Muchas bendiciones. Chao.